La intención con la que decides ir por una meta importa mucho más que la meta en sí. Con esto lo que quiero decir es que las intenciones son las raíces que eventualmente darán vida a los frutos. Y no solamente los frutos que serán visibles, sino también los frutos que son invisibles. Y no hace falta listar los frutos visibles. O simplemente para ejemplificarlos o ilustrarlos, los frutos visibles a los que me refiero son justamente aquellos que se representan en el dinero, que se representan en una carrera profesional, en un objeto material. Pero lo que pocos llegamos a observar detenidamente son justamente esas intenciones que eventualmente llevarán a unos frutos invisibles. Ese fruto invisible está más conectado con lo que denominamos como felicidad, que de nuevo la felicidad es paz interior. Ese fruto invisible que depende en gran medida de la calidad de tu intención cuando entras o cuando vas por una meta particular. Si tus intenciones, que esto solamente lo sabes tú y lo sabe Dios, y quizás aquí hago un paréntesis también, a eso es a lo que se refiere cuando en este pasaje bíblico nos hacen referencia a que Dios es el único que puede examinar tu corazón. A eso es a lo que se refiere, creo. Si tus intenciones están cargadas de deseo, de placer, de ego, ese fruto invisible luego va a ser dañado. Puede que ya a lo mejor logres el fruto visible a través de cada una de las acciones que estás ejecutando para llegar a esa meta particular, al fruto visible. Llámese títulos, llámese una cuenta bancaria, llámese un cliente, llámese un objeto material, una posesión o una experiencia particular a través de algún viaje. Si las intenciones están cargadas de ego o están cargadas de deseo y de placer, ese fruto invisible entra en una espiral de autodestrucción. Si por el contrario tus intenciones son generosas, son honestas, son limpias, están cargadas de amor, están cargadas de honestidad, ese fruto invisible eventualmente va a estar cargado de esa misma energía, va a estar bendecido por Dios. Por eso es que importa mucho más la intención con la que entras a la acción, por la que vas a una meta, que la meta en sí misma. Se los dice una persona que transitó justamente ese camino o esa espiral descendente de destrucción debido a las intenciones. Cuando me fui del país con el deseo de estudiar, lo hice con una intención de demostrarle a mi padre que podía alcanzar algo en lo que él en su momento no había creído. Esto es algo que ya está y ha sido sanado en mi relación con mi padre, a quien le agradezco enormemente, pero quería contarles esto justamente para ilustrar esto que les estoy contando. Entonces, la tarea diaria es: cuida las intenciones con las que estás entrando en un hábito, cuida las intenciones con las que estás entrando a la acción. No es lo mismo ir al gimnasio porque es algo que se siente bien, a ir al gimnasio porque quieres lucir bien. No es lo mismo estudiar algo particular porque quieres dinero, a estudiar algo particular porque de manera honesta tienes curiosidad. A eso es a lo que me refiero con las intenciones. Acumula acciones con intenciones cargadas de amor, de fe, de creatividad, de generosidad, para que eventualmente ese fruto invisible
te entregue paz. Te ganarás tu paz con el sudor de tu frente.